Amables oyentes, un gusto saludarlos en esta mañana de martes. Hoy es 8 de agosto y arranca oficialmente la campaña para asambleístas a nivel nacional y en nuestra región, no es menos cierto. La organización política Sociedad Patriótica tiene un líder, no de hoy, de hace años atrás, y me estoy refiriendo a quien ustedes ya están mirando en pantalla, es el ingeniero Lucio Gutiérrez. Indudablemente tuvo la oportunidad de ser presidente de la República del Ecuador, ha tenido la oportunidad de terciar para las elecciones a la Asamblea y hoy por hoy está en una alianza importante junto a lo que será el proyecto político que aspira a llevar a la presidencia a Jan Topic, un ex militar con muchos años de carrera y experiencia a su vez. Hoy viene para dialogar con nosotros y abordar todos los temas de interés. Ingeniero, un gusto tenerlo en los estudios de la Mega Estación. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos los amigos que nos están escuchando, especialmente en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, pero también un saludo cariñoso a los amigos que nos escuchan en todo el territorio nacional. Estamos viviendo realmente momentos de terror. Les comento que el día de antes de ayer, en la madrugada, llegábamos a San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, como a la 1:30 de la mañana, mientras nos registrábamos un poco de ruido de tiros por ahí, y le asesinan a una persona, creo que a menos de una cuadra del hotel en donde nosotros nos estábamos registrando. Y luego, conversando con la gente, con los pequeños comerciantes, nos mencionan que prácticamente nadie se libra de las vacunas y todo esto está afectando al pequeño comercio, especialmente en nuestro país. Eso no puede continuar y venimos acá a Santo Domingo a pedirle su apoyo para poder llegar a la Asamblea Nacional y de esa manera enfrentar con mano de hierro a la delincuencia, al desempleo también y a la corrupción. Ahora, ingeniero, bueno, por su experiencia, usted tuvo la oportunidad de dirigir los destinos de Ecuador, de hecho. Estaba recordándolo porque yo era más jovencito en ese entonces y recuerdo que usted llegó al meeting, yo estuve transmitiendo, allí llegó a caballo, recuerdo, si se acordará, en Santo Domingo llegó a caballo y el meeting donde se lo recibió fue en el sector del Redondel del Indio Colorado. Me acuerdo esas gráficas todavía de aquel entonces a la presente fecha. Ha cambiado mucho el país y en ese contexto se ha permitido que varios carteles internacionales penetren las fronteras de Ecuador e invadan en algunos grupos delictivos y hoy por hoy se pierda incluso el control de las cárceles. Hoy por hoy, en el caso de Jan Topic, que estuvo aquí la semana anterior, llegó justamente en un helicóptero, estuvo conversando con la gente y él decía que tiene un poco más o menos la estrategia clara de lo que se debería hacer. Ustedes como personas formadas en el ámbito militar también entienden el tema de estas situaciones un poco de riesgo interno para el país. ¿Considera usted que los planteamientos formulados comulgan un poco con su punto de vista? ¿Qué es lo que se debe hacer para frenar la delincuencia en el país y retomar la tranquilidad que este país siempre ha tenido? A ver, compatriotas, tenemos mucha empatía, muchas similitudes, muchas coincidencias con Jan Topic y justamente por eso le estamos apoyando a Jan Topic. Tanto Jan Topic como yo tenemos experiencia en temas de seguridad. Yo pues además de ser militar, fui expresidente de la República y también tengo una maestría justamente en paz, en seguridad y en defensa con la Universidad Nacional de España, que está debidamente registrada en el CENESID. Entonces, con este bagaje de experiencia, ¿qué es lo que primero apuntamos? Vamos a eliminar, si es posible, o por lo menos a regular el artículo de la Constitución 416, numeral 6, que permite la ciudadanía universal. Con este principio que fue colocado ahí por el expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, sentenciado a 8 años de cárcel por temas de corrupción, con ese artículo se abrió las puertas de par en par para que vengan los carteles de la droga, para que vengan las bandas delincuenciales más peligrosas del mundo y se instalen en el Ecuador,
porque con ese principio nadie les puede negar espacio, nadie les pide papeles, nadie les dice, señores, ustedes a qué vienen, qué van a hacer en el Ecuador. Y de esa manera, el expresidente Rafael Correa le convirtió al Ecuador en lo que es ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga. Entonces, esa puerta inmensa que la dejó abierta Rafael Correa, nosotros la queremos cerrar. Y luego ir a la Asamblea a tratar de combatir los orígenes, las causas de la delincuencia en nuestro país. Y por eso queremos, primero, darle inmunidad a los militares y policías en la lucha contra la delincuencia, para que luego no tengan retaliaciones ni políticas ni jurídicas. Mire usted, porque sí, en realidad hemos visto eso, cierto grado de temor incluso en la misma Policía Nacional. Es importante reiterar a ustedes, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Ingeniero, en ese contexto, desde la propia Asamblea surgen las leyes que van marcando un poco el destino del país. Y como usted ha dicho, en el pasar del tiempo se ha dado luz verde. Por ejemplo, este rato ingresan de cualquier parte, sin querer menospreciar, por ejemplo, al pueblo venezolano, pueblo colombiano, pueblo peruano, de donde mucha gente viene, pero indudablemente, claro, no todos vienen con la finalidad de delinquir. Pero, por ejemplo, mire, en el hecho suscitado en Manabí, donde un alcalde perdió la vida, el principal detenido no era ecuatoriano. Entonces estamos viendo de que se ha insertado desde otros países también la presencia primero del tema delincuencial y luego también el tema del narcotráfico. Efectivamente, así es. Y justamente por eso, nosotros haciendo una analogía, cuando los militares vamos a la guerra a defender nuestro país, si eliminamos a los enemigos, a los que quieren invadir el Ecuador, a nadie se le ocurre después de la guerra enjuiciar a los militares. Más bien en algunos casos les condecoran. Hoy, ecuatorianos, estamos en una guerra interna no declarada, en la que no sabemos de dónde puede salir el enemigo. Y ese enemigo de la sociedad está eliminando a los ecuatorianos, muchas veces a gente totalmente inocente, niños, mujeres, personas de la tercera edad. Entonces los militares necesitan inmunidad, necesitan fuero militar y policial para que puedan enfrentar con contundencia a estos enemigos de la sociedad ecuatoriana que nos están eliminando. Ingeniero, ¿usted considera que fue clave para el narcotráfico la eliminación de la base de Manta? Por supuesto que sí. ¿Cree que fue un error de Ecuador eliminar la base de Manta? ¿Nos perjudicaba o nos beneficiaba? No fue un error del presidente Rafael Correa, fue parte de su plan para que vengan los carteles de la droga y como él tenía ese acuerdo, porque los carteles de la droga, está toda la información, como la narcoguerrilla de las FARC, por ejemplo, financiaron la campaña de Rafael Correa. Entonces parte de ese acuerdo fue no renovar el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta, usando tecnología, se pueda combatir a los... Ahora mire usted, se implementaron, por ejemplo, estos radares y resulta que no duraron ni un par de meses y ya prácticamente no sirven. Todo fue, repito, parte de un plan. Eliminó el expresidente Rafael Correa los radares que teníamos con el pretexto de que iba a comprar otros radares y compró unos radares chinos que no sirvieron absolutamente para nada. ¿Por qué? Para dejar que las narcoavionetas ingresen y salgan libremente del Ecuador. Oiga, pero en Guayaquil funcionaba uno, pues, y lo volaron. Y el que se lo puso en el monte, en la loma Montecristi, fue pues también sin ninguna seguridad. Eso también tiene... A ese es el que hago yo referencia. De pronto la delincuencia lo voló y desapareció. Sí, porque es lamentable, pero nuestro país está infiltrado. Miren, voy a decir algo doloroso, pero que es cierto. Durante el gobierno de Rafael Correa se flexibilizó los requisitos de ingreso a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. No les preguntaban mucho, no les investigaban los antecedentes penales e ingresaron gente de bandas delincuenciales, tanto a Fuerzas Armadas como... Pero lo más grave, ingeniero,
es que las denuncias llegaron a otros niveles, pues ya no solamente a los que entraron en calidad de cadetes, sino ya a nivel de generales. Y usted ha visto la conmoción que vengan de los Estados Unidos a decirnos, vea señores, tienen aquí enquistada gente. Bueno, conocido el problema, queremos ir a la Asamblea Nacional a tratar de solucionar esta gravísima, esta terrible herencia que nos dejó Rafael Correa. Y habrá que investigar a los narcogenerales, habrá que comenzar a barrer desde adentro, porque es doloroso decirlo, pero es la verdad, que Fuerzas Armadas, Policía Nacional, al igual que todas las instituciones del Estado, están infiltradas por la delincuencia, por el narcotráfico. Por eso militares están en bandas delincuenciales, policías están en bandas delincuenciales, por eso se encuentra droga en cuarteles militares como en la base de Manta. Esto tenemos que solucionar, hay que volver a endurecer los requisitos para ingresar a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hay que, por ejemplo, involucrar en esos requisitos el tema del polígrafo y hay que investigar a los generales. Y justamente una de las propuestas que nosotros tenemos es aprobar una ley que la llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados, para investigar a todos los funcionarios públicos que tengan fortunas sospechosas, un expresidente, un exalcalde, un exprefecto, un exgeneral, un exjuez, un exfiscal, que tengan una fortuna sospechosa, se le investiga y será una ley muy corta, una ley matemática que simplemente diga, a ver, señor exprefecto, usted estuvo 8 años como exprefecto, ganó tanto por año, debería tener tanto de patrimonio familiar. Si tiene 5 veces más una fortuna, ¿cómo justifica? Que justifique. Si no justifica, claro, se le incauta y ese mal funcionario público pasará a... ¿Cómo está la ley de extinción de dominio? Que ese también era una propuesta interesante en aras a poder que los responsables no solamente vayan a la cárcel, aparezca por hoy un juez iluminado y le dé alguna acción y le permita salir campante a disfrutar todo lo robado. Sí. Esa ley tiene 3 problemas graves. Primero, que esa ley entrará en vigencia desde cuando se apruebe. Podrá ser enero, febrero, marzo del año 2024. ¿Y qué pasa con los que robaron antes del año 2024? Quedan en impunidad. Segundo, tienen artículos que se contraponen entre ellos. El artículo A se contrapone al artículo B. Y tercero, hay vacíos legales. Como se dice, echa la ley, echa la trampa, que les va a permitir por ahí meterse a los delincuentes para quedar en impunidad. Pero ninguna ley es retroactiva, pues, ingeniero. Y se apruebe lo que se apruebe, ¿cómo les cobra con carácter retroactivo? A ver, esta ley, esa es la ventaja. Eso es lo bueno de esta ley, que es de investigación. Usted puede investigar a un expresidente 20 años atrás. Nadie le puede decir que no, oiga, la ley no es retroactiva. Señores, es una ley de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados. Simplemente, a ver, señor general, que salió hace 10 años, a ver cómo así usted tiene esa fortuna. Justifique el cusque. Justifique el cusque, exacto. Claro. Si es que justifica, se le aplaude, se le pone de ejemplo para el país. Pero si no justifica, venga para acá esos bienes mal habidos y este mal funcionario público va a órdenes de la justicia ecuatoriana. ¿Cómo erradicamos la presencia de los carteles internacionales, especialmente los de México en Ecuador? Que esa es la parte medular. Lo otro llevará su proceso de creación de leyes en el proceso, pero este rato la gente en las calles está siendo vacunada, está siendo extorsionada, sus vehículos están siendo robados y pese al trabajo que hace la policía no se puede. ¿Cómo controlamos? En el caso del candidato presidencial Topic, dijo que arranca con inhibidores en las cárceles, etcétera, etcétera. Todas estas medidas buscan paliativamente un poco frenar el tema, pero ¿cómo paramos el tráfico, que es el tema medular? Yo le decía, en base a mi experiencia y sobre todo en base a los estudios, en base a esa maestría que tengo en temas de seguridad, uno tiene que ir al origen. Por eso ya mencioné, el origen es ese artículo que colocó Rafael Correa en la Constitución del principio de la ciudadanía universal, con lo cual el Ecuador es tierra de todos y tierra de nadie. Acá viene cualquier persona y nadie le dice a qué vienes, qué vas a hacer, cómo así estás aquí en el Ecuador. Eso vamos a eliminar o por lo menos normar. Segundo, vamos a cambiar de manera radical o reformar el Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua
a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y pueden someterse a la actual legislación e inclusive a reducción de penas. Pero para que estos políticos ladrones salgan en libertad, necesitan la complicidad de jueces corruptos. Entonces también a jueces y fiscales corruptos, cadena perpetua hasta que devuelvan la plata que recibieron de los delincuentes de cuello blanco para salir en libertad. También cadena perpetua para los sicarios y para los violadores. Y todos los presos tendrán que trabajar para pagar la comida, para pagar la alimentación y para que se rehabiliten, para que ese tiempo que hoy lo están utilizando para llamar a sus compinches por teléfono y decirles vayan a extorsionar a fulano de tal, vayan a vacunar a los pequeños comerciantes, ese tiempo lo utilicen en trabajar. Ingeniero, pero para ello también habrá que hacer unas reformas importantes en todo el aparataje de rehabilitación que tiene el país. Porque mire, hace un operativo la policía y van y encuentran en la oficina, óigame bien, en el techo de la oficina, que es de dominio público, armas, drogas, granadas, explosivos, y luego, al siguiente día, está libre. El dueño de la oficina está libre, discúlpeme, y resulta de que el operativo ha sido incorrecto. O sea, realmente, perdóneme, termina siendo risible para la gente, pero es la realidad. Mire, eso es indignante y se me viene a la mente algo que realmente era de locos. Cuando en el gobierno de Rafael Correa, siendo ministro siendo canciller de la República, el señor Patiño, y enviaron droga en la valija diplomática, a la final los culpables fueron los perros, porque no olieron adecuadamente la valija diplomática y les culparon a ellos, y así es, ecuatorianos. Por eso, cadena perpetua a estos jueces sinvergüenzas, a estos fiscales corruptos, hasta que devuelvan la plata, para que estos hechos bochornosos nos indignen a los ecuatorianos, porque nada es gratis. No es que este juez o este fiscal le deje en libertad a este sinvergüenza que tenía el armamento, la droga en el techo de su oficina. Ellos facturan, eso cuesta varias decenas de miles de dólares. Ahora, entonces, ingeniero, pero también hay otros riesgos en el ejercicio de la función judicial, y son las amenazas. Y hay jueces y fiscales que también son amenazados para sacar sentencias a favor de quienes les interese. ¿Cómo les damos inmunidad también a ellos? Así es. Entonces, la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal es de sanción, pero también de protección, como muy bien usted anota. Y la propuesta es traer la experiencia colombiana, esa figura de los jueces sin rostro, que fue criticada, que fue cuestionada, que tuvo algunos excesos. Entonces, hoy habrá que adaptarla, habrá que corregir esos errores, y de esa manera el delincuente no sabrá qué juez le está juzgando, y de esa manera protegemos la integridad del juez y de su familia, porque así como hay de todo en la viña del Señor, no todos son corruptos. Hay jueces honrados, hay fiscales honestos, y a ellos tenemos que protegerles. Ingeniero, los corruptos hay que sancionarles con mano de hierro, o si no, esto no va a cambiar, ecuatorianos. Bien, ingeniero, ahora hemos visto, y a todos los candidatos les vemos que se habla sobre el mejoramiento de las cárceles, optimización en el tema de penas, ver la posibilidad de todo tipo de sanciones, pero resulta que la raíz del mal está en otro lado. ¿Y sabe cuál es la raíz del mal? Primero, usted recordará, y no sé si es de mi época, ingeniero, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo ya 65 años. Bueno, 10 años me lleva a mí, yo tengo 55, pero en mi época todavía enseñaban cívica, ética, moral y muchos valores. Hoy en la actualidad, usted recordará que por decreto, incluso por parte del propio Ministerio de Educación, se dejó de lado todas esas materias que hacían que el ser humano desde niño se forme correctamente. Entonces, en el argot popular está generalizado el tema de la viveza criolla. Y el ecuatoriano tiene lastimosamente, no todos, ¿no? Porque sí hay gente de valía, pero hay gente que piensa que donde hay la oportunidad hay que sacar ventaja. Entonces resulta de que el origen de todo viene a convertirse primero en la falta de educación. No hay educación en los chicos hoy en la actualidad.
no tienen oportunidades. Luego, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Hay jóvenes que son muy buenos deportistas y lastimosamente terminan en las drogas, no tienen una cancha donde formarse, no tienen una guía. Entonces, hay que mirar el contraste también de esa realidad, ingeniero. ¿Cómo mira usted la debacle en la que viven los sectores más vulnerables del país? Porque es desde allí donde nacen los problemas más virales para el país, precisamente por falta de oportunidad, falta de empleo, falta de salud, falta de atención a sus necesidades básicas. ¿Cómo equilibrar un poco esos niveles de desatención en los sectores más vulnerables? Sí, nosotros tenemos una propuesta que la estamos haciendo conocer a nuestro próximo presidente, Jan Topi, y a la próxima vicepresidenta, Diana Jacome, que a propósito es de Santo Domingo, y yo creo que aquí va a tener un gran apoyo nuestro candidato a la presidencia con su candidata a la vicepresidencia. El proyecto tiene 3 niveles. El primero es el nivel formativo, el segundo es el preventivo y el tercero es el punitivo. En el nivel formativo es lo que usted menciona. El objetivo es formar ciudadanos con valores, de tal manera que cuando salgan al sector público o privado lo hagan para servir, para trabajar y no para robar. Y para ello hay que dar materias, como usted ya mencionó, que nos daban antes a nosotros y que lamentablemente fueron eliminadas en esta época terrible para el pueblo ecuatoriano, que es el periodo correísta, en donde con Correa se degradaron todos los valores, todo lo que siempre ha sido malo, robar. Con Correa decían, no importa que robe, con que haga obras, o que las coimas, que es un robo, no es un robo, decía Correa, sino es un acuerdo entre privados. Y luego dijeron, si roban, roben bien. Todo esto tenemos que eliminar. ¿Pero por qué todo esto? Por la falta de valores. Entonces hay que volver a materias como moral, como cívica, como ética, como lugar natal, como historia de límites, para que la gente se empodere y sepa la historia de su parroquia, de su cantón, de su provincia. Y segundo, formar a la gente con una idea de emprendimiento, para que cuando salga al mercado laboral trate de ser un emprendedor y no esté buscando una palanca para entrar al municipio, para entrar a la prefectura o para entrar al gobierno. Y luego tenemos el nivel preventivo. Aquí nosotros vamos a impulsar la aplicación de la tecnología que se conoce como el blockchain, bloque, chain de cadena, es decir, formar una muralla contra la corrupción, contra los sobreprecios, porque este blockchain, esta tecnología, funciona con inteligencia artificial, funciona con con una inmensa base de datos en donde están los precios de todos los productos que se compran y se venden en el Ecuador y todos los precios unitarios de las obras públicas que se construyen en el Ecuador y en el mundo, con lo cual es imposible que haya sobreprecios. Por ejemplo, el municipio o el Ministerio de Obras Públicas que quiere comprar un repuesto de tractor que cuesta, por decir, $1,500 y lo quiere pasar por 3,000, la transacción no se realiza. Ingeniero, pero allí la reingeniería tiene que ser clave en algo que es fundamental, y es precisamente la contratación pública, porque pese a que existe el organismo, usted sabe que ya los contratos ya están designados con anterioridad. Echa la ley, echa la trampa. Y hoy por hoy, en Santo Domingo y en todo lado ya se sabe cuáles son los contratistas beneficiarios, ahora se llaman aliados estratégicos. Sí, justamente para evitar esos actos de corrupción es este blockchain. Con eso se controla todo. En un hospital, si es que ya compraron una determinada medicina y quieren comprar nuevamente la misma medicina, la transacción no se realiza. Es como cuando uno ingresa mal el número de la cédula, la transacción es decir, el valor tiene que ser menor, o a su vez, ya a la hora que sea mayor no le permite. Sí, tiene que ser igual o menor al precio del mercado. Se hace una comparación, si es que es igual o mayor, continúa. Si es que es, superior, si es que es igual o menor, continúa la transacción. Si es mayor, la transacción no continúa hasta que se someta al precio de mercado. Ingeniero, otro tema que es clave para tratar de avanzar un poquito. Sí, mire, el tema del trabajo. Mire, hoy por hoy
gran cantidad de jóvenes no tienen la oportunidad, y usted entenderá porque la ley no le permite el acceso al trabajo. Le digo algo, yo fui un migrante y cuando fui más jovencito, yo me formé en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, era cadete del ejército. Y por esas cosas de la... Eso es bueno. No, pues le digo algo, si hay algo que yo valoro y recuerdo de mi paso por Parcayacu, fue precisamente la formación estricta en valores y el temple de carácter. O sea, las cosas son, acá no es blandengues, o sea, o son o no son. Y le digo algo, me fui de migrante jovencito a Estados Unidos, pero allá la gente y los chicos desde los 16 años ya laboran. Los jovencitos laboran, entonces tienen oportunidad. Y hoy cuando un chico va en búsqueda de trabajo, la primera es, ¿y tienes experiencia? ¿Y qué experiencia puede tener si no le dieron oportunidad? Entonces hay que hacer reformas claves para que la gente pueda trabajar. Por ejemplo, le digo, hay cosas que en el país a veces los sindicatos no lo miran bien, pero le digo algo por la experiencia vivida internacionalmente y le comparto esta iniciativa que usted debe conocerla ampliamente, el trabajo por horas. Y allá de pronto no había la oportunidad para que le den un trabajo de 8 horas diarias, pero usted lograba 2 en un trabajo, 2 por acá, 3 por allá, y se simplificaba la oportunidad para que la gente pueda trabajar. Hoy en el país eso no existe y es complicado, tanto para el que contrata como para el joven que busca trabajo. Sí, a ver, para terminar lo anterior, en esta etapa formativa les decía que había 3 niveles: el formativo, el preventivo, que es la aplicación de esta tecnología del blockchain, y luego viene el punitivo, en donde ya hablamos de la cadena perpetua para todos aquellos que se roben fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada. Esos 3 niveles. Sobre el tema del trabajo, completamente de acuerdo con usted. Es más, en mi gobierno aplicamos y teníamos la ley del trabajo por horas. Mi hija, la hija del presidente de la República, tenía como 15 años, trabajaba en un local de comida americana, de mesera, porque eso no le deshonra a una persona. Así es. Le da responsabilidad para que los jovencitos sepan que la plata no cae del cielo, claro, que uno tiene que trabajar para honrar un salario, y eso le va dando responsabilidades. Hay que volver, y también es un compromiso que yo asumo, hay que volver a la ley del trabajo por horas, que fue suspendida en el gobierno de Rafael Correa. Justamente fue toda una estrategia para meternos en el mundo de las drogas, porque los jóvenes ya no podían trabajar. En la Constitución de Rafael Correa se puso el impedimento del ingreso libre a la universidad, y todos los jóvenes tienen ahora que rendir un examen para ingresar a la universidad. Y ahí vienen las trabas. Entonces los jóvenes no tienen trabajo, no pueden entrar a la universidad. ¿Qué hacen? O les toca emigrar o caen en las garras criminales de las bandas delincuenciales o de los carteles de la droga. ¿Qué les ofrecemos, jóvenes? Vamos a crear la ley para convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional que permita que las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, generen empleo, haya transferencia de tecnología a los jóvenes, y de esta manera vamos a reducir esa dolorosa migración al exterior o que caigan en las garras criminales de la droga o del narcotráfico. También mediante ley vamos a crear o vamos a convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional para igualmente permitir que los bancos más grandes del mundo vengan al Ecuador y, en base a la competencia con la banca privada ecuatoriana, bajen drásticamente las tasas de interés anual a niveles internacionales, menores al 3% de interés anual, para que ustedes jóvenes, para que ustedes emprendedores, usted agricultor, usted artesano, usted taxista, usted vendedor ambulante, usted mujer trabajadora, puedan hacer créditos baratos, invertir y generar empleo. Y al generar empleo, estamos ayudando a reducir los índices delincuenciales en nuestro país. Porque la herramienta más eficaz en contra de la delincuencia, el trabajo, es la generación de empleo. Claro, es el trabajo. Indudablemente, ingeniero. Bien, el tiempo es nuestro peor enemigo. Ha concluido ya nuestro espacio, estos 30 minutos de diálogos ofrecidos para esta mañana. Pero bueno, ya nos volveremos a ver en el pasar de estos días. Usted recuerde también, ingeniero, siempre lo hemos invitado a participar en forma online. Tranquilamente podemos hacer enlace y participar en este segmento y abordar otras temáticas que se nos quedan. Todos los planteamientos son muy buenos y yo creo que para eso se necesita sobre todo voluntad política y voluntad de una asamblea, porque allí no es solamente cuestión del presidente,
ahí es una cuestión de voluntades, y mientras no existan las voluntades, el país no va a cambiar. Y la gente desde el extranjero tampoco va a venir a invertir en un país que es inseguro, en un país donde las reglas del juego cambian de la noche a la mañana, en un país donde invierto mi recurso y luego no puedo sacar mi plata. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Usted habló hoy algo que fue muy clave. Dijo que el objetivo sería de que como política de Estado se establezcan los mecanismos para que indudablemente la banca extranjera se anime a venir. Yo me quedé sorprendido cuando fui a vivir a Estados Unidos y me di cuenta que para la compra de una casa le daban un crédito al 1% de interés anual, 30 años plazo y 5 de gracia. Perdónenme, en Ecuador, imposible. El crédito más barato bordea el 17, 18%. Entonces, realmente fomentar así vivienda, desarrollo es imposible. Lo dejo en sus palabras finales. Hoy sé que tienen un recorrido, una agenda bastante interesante. Ingeniero, el tiempo ha concluido. Gracias por participar y por estar en este medio. Lo dejo en sus palabras finales. Muchísimas gracias por esta oportunidad a Radio Mega. Saludar a nuestro director provincial, el ingeniero Edwin Angulo, también a nuestro candidato al que lidera la lista de candidatos asambleístas, Enrique Tello, una persona realmente muy bien formada, una persona que se sumó a nuestra propuesta política, y Sociedad Patriótica siempre está con las puertas abiertas para gente buena, para gente que venga pues con ese deseo de servir a la población, en este caso Santo Domingo de los Áchilas, gente honrada, gente patriota, que eso es lo que necesita actualmente el pueblo ecuatoriano. Y pedirles a ustedes, amigos de Santo Domingo de los Áchilas y de todo el territorio nacional, que piensen, la decisión de cambio está en su voto. Si votan por los mismos asambleístas que fueron destituidos, que fueron cesados a través de la muerte cruzada, por vagos, por irresponsables, porque fueron a proteger a los pillos, las cosas en el Ecuador no van a cambiar. Seguirán los robos, seguirán las vacunas, la extorsión, los asesinatos, la corrupción. Pero si tú quieres cambios, si tú quieres gente honrada, gente patriota, gente que vaya con ideas, con propuestas para cambiar esta amarga realidad, bueno, ahí tienes a los candidatos de la lista 3, ahí tienes a Enrique Tello y a toda la lista de Sociedad Patriótica en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y aquí también está tu servidor, tu amigo Lucio Gutiérrez, que presido la lista nacional de Sociedad Patriótica. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias a Radio Mega, y que Dios nos ilumine a los ecuatorianos, especialmente a nuestras actuales autoridades, para que tomen decisiones correctas en beneficio de nuestros compatriotas. Estaba recordando, y antes de cerrar, yo recuerdo que sobre la marcha, en el pasar del tiempo, salió un eslogan, ¿no? Que decía, yo recuerdo, decía en su momento, con luz estábamos mejor. Pero le han copiado el eslogan, verá. Y ahora le escuchen otra organización política. Entonces, son cosas de la vida. Ingeniero, un gusto tenerlo acá, una excelente mañana. Muchas gracias a nuestros oyentes. Solo termino con esto, con una broma que me decían en Manabí, justamente hacían alusión. Claro. Dice, oiga, los de Alianza País ya le han robado su frase, con luz estábamos mejor. Ahora dicen que con ellos estaban mejor. Y él me dice, usted tiene que decir, con luz estábamos más mejor. Bueno, sería mucho mejor, para que no nos digan que hay una falta ortográfica. Muchas gracias, ingeniero, una excelente mañana. Gracias. Y siempre a la orden, siempre a la orden. Vamos a la pausa, ya retornamos en breve con más. Es Mega Estación Radio y Televisión, donde usted vive la noticia. Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano. Mega Noticias, edición estelar.